Nombres de Dios, clase 6, audio 1. Bueno, queridos alumnos, hemos llegado hoy a los últimos dos nombres de la lista de los nombres compuestos que tienen el prefijo el. Vamos a ver el Olam y después el Elohe Israel. Esos dos nos quedan. Y a partir de la siguiente clase, del lunes que viene, vamos a empezar con la lista de nombres compuestos que incluyen Jehová. Vamos a ir entonces al primero que nos toca en este día, en esta clase, el Olam. En cuanto a su significado, podemos decir que al traducirlo es el Dios eterno. El Dios eterno. Ahora, cuando vamos a la etimología de la palabra, nos vamos a encontrar con algunas variantes que nos van a servir también para encontrar un poco la dimensión de este nombre. No aparece tantas veces en la escritura, pero tiene mucha relevancia. Aparece por primera vez en Génesis 21:33. Allí, alrededor de un pozo de agua, el pozo del juramento, esto es en Berseba, ahí está Abraham, ahí está Abimelech, que era un líder filisteo. Ellos dos hacen una especie de convenio o pacto entre ellos y sus familias, entre otras cosas, donde Abimelech le pide a Abraham que trate bien o trate pacíficamente a su familia, a su hijo, a su nieto. Y además, a través de este tratado, Abraham estableció que el pozo donde se encontraban era propiedad de él. Recordemos que en ese lugar, en ese tiempo, el derecho a un pozo de agua y la propiedad de un pozo de agua te daba estabilidad, desarrollo, supervivencia y demás. Así que esa era la cuestión en este encuentro de estos dos personajes. ¿Qué sucede? Dice la Biblia en Génesis 21:33 y 34, que Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno. Allí está el Olam. Invocó allí el nombre de Jehová, el Olam. Y residió Abraham en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. Qué interesante que en el mismo versículo o porción encontramos conviviendo el concepto de el Dios eterno y tiempo. Esto nos da un poco de telón de fondo de lo que vamos a estar hablando en cuanto al significado de este nombre, ¿sí? Este nombre nos dice que Dios se revela a los hombres en varias y diversas edades, de diversas formas, ¿sí? O muchas veces y de muchas maneras, como dice Hebreos 1, capítulo 1. El término hebreo Olam se utiliza en la escritura, se utiliza en la Biblia de diferentes maneras. Esto es así, o sea, se utiliza en diferentes maneras porque la palabra Olam, que como dijimos antes significa eterno, contiene la idea de secreto y también de tiempo o edad. Esta palabra tiene dos sentidos, entonces, obviamente relacionados entre sí. Su sentido primario y original es el de ocultar, el de algo que está oculto o no revelado o escondido. De aquí que venga a significar tiempo oculto al hombre o tiempo indefinido en otros pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento. En nuestra versión se traduce con frecuencia para siempre y en ciertos lugares puede significar tiempo inconmensurable o tiempo que no se mide, ilimitado podríamos decir, durante una época o por mucho tiempo. Así que el término hebreo Olam aparece en cuanto a las cosas secretas y o escondidas. Aparece y expresa conceptos relacionados a las cosas secretas o escondidas. Por ejemplo, Segunda de Reyes 4:27.
Dice, cuando Josué se dirigió a todo el pueblo, Segunda de Reyes 4:27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, esto es Eliseo, ¿no? En el monte, se asió de sus pies. Esta era la mujer que estaba desesperada y pedía una intervención de Dios para solucionar su problema y la salud de su hijo. Y bueno, una situación dramática. Dice que se acercó Giesi, que era el siervo, para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo. La palabra encubierto allí es Olam también. Me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ahí tenemos una historia para darle seguimiento, también para aprender y tener aplicaciones prácticas para nuestra vida. Pero ahí está el concepto de cosas no reveladas o indefinidas o secretas. Salmo 10.1 dice, ¿por qué estás lejos? Dice el salmista, quejándose con angustia al cielo. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. ¿Sí? Te escondes en el tiempo. Es interesante que tenemos la palabra tiempo también al lado de escondes, que es Olam, indica, ¿no es cierto?, ya la dimensión de este concepto y esta definición. Cuando aparece Olam, a veces significa un tiempo o periodo, en cuanto el concepto de cosas secretas y escondidas. Pero también, como dije recién, a un tiempo o periodo indefinido. El Olam o Olam, un tiempo o periodo indefinido. Por ejemplo, Josué 24.2, ahora sí, leo este pasaje, donde vemos que Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó, dice, así dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tiempo, sus antepasados, Taré y sus hijos, Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río de Éufrates y adoraban a otros dioses, hace mucho tiempo. Un tiempo o un periodo indefinido que no sabemos cuánto dura. Ahí es para expresar eso, para expresar esa idea, la escritura utiliza Olam. Y también Levítico 25:32, donde dice, pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, en cualquier tiempo. Esto es parte de la etimología, parte de la composición etimológica de Olam. Ahora, cuando vamos a su uso, el uso del Olam y las aplicaciones que podemos sacar, tenemos cosas muy interesantes. Por lo tanto, cuando hablamos del Olam como el Dios eterno, como el Dios de las cosas no reveladas y ocultas a la mente finita del hombre, el Dios de los tiempos indefinidos, que da a conocer sus propósitos, el Dios soberano y eterno, las ideas de las cosas mantenidas en secreto y de la duración indefinida se combinan en esta palabra, como leímos antes. Ambas conceptos, ambas ideas, las cosas mantenidas en secreto y la duración indefinida, se combinan en estas palabras, en esta denominación hacia Dios, en este nombre. El Dios eterno, o el Olam, es entonces, por lo tanto, ese nombre de la deidad en virtud del cual Él es Dios, no simplemente eterno, sino que es Dios sobre las cosas eternas y todos aquellos misterios no revelados o revelados gradualmente a través del tiempo. ¿Sí? Voy a repetir esto. El Olam es ese nombre de la deidad en virtud del cual eres el Dios eterno, pero no simplemente eterno y nada más. Es el Dios eterno que controla las cosas eternas y Él conoce todos aquellos misterios no revelados o revelados gradualmente a través del tiempo. Por ejemplo, Salmo 92 y Salmo 94. Antes, dice Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, el Olam. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 94, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche.
Esto nos da una impronta que revela ese matiz del nombre de Dios cuando dice 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, ni siquiera son como el día de hoy, que ya pasó. No hay comparación, ¿sí? Jeremías 10:10 añade, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, Molam, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10. Él es el Dios de las cosas no reveladas o de las reveladas gradualmente a través del tiempo. Él es el Dios eterno, el Dios que gobierna sobre la eternidad. Siempre se notará, entonces, que en todos los lugares donde el Olam aparece, hay una referencia más o menos oculta a las distintas etapas del obrar de Dios con sus criaturas, o con la creación, o con nosotros. Podemos decir entonces que el Olam, el nombre el Olam, lo muestra más bien a Dios como el Dios de los tiempos, el Dios de las edades. Se revela a Dios como el que no habita en el tiempo, sino que gobierna el tiempo. El Olam, decimos, está por encima del tiempo, pero a su vez está trabajando a través del tiempo para cumplir sus propósitos. Cuando una verdad va a ser revelada, es Dios, mi querido hermano, en todo su espectro de plan y sus propósitos, es Dios quien determina en qué tiempo se debe dar a conocer una verdad. Entonces, nos disponemos a indagar un poco más sobre el Olam, el Dios eterno, ya que esto trae consuelo, trae fortaleza a nuestras vidas, trae perspectiva, porque nosotros estamos en el tiempo, pero Dios es el que gobierna sobre el tiempo.